Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Nubia Red Magic 9 Pro, el nuevo terminal de gama alta gaming que ha presentado Nubia allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, hoy era el día elegido por Nubia para presentar su nuevo Red Magic 9 Pro. Junto a su hermano mayor, el Pro Plus, y su hermano pequeño, el normal, son tres terminales que han llegado ya al mercado chino. Hoy nos vamos a centrar en ese del medio, en el Pro, porque luego os vais a dar cuenta, porque el Pro y el Pro Plus son muy similares, y luego voy a decir por qué el Pro es el más equilibrado y la mejor opción para elegir. Pero bien, sin más dilación, como siempre comencemos por el diseño. En este caso lo que ha abanderado el diseño del nuevo Red Magic 9 Pro es el Flat Design o diseño plano. Si bien estamos viendo que últimamente es muy creciente la moda de aumentar en la parte trasera del terminal, que cada vez crezca más y más y más, es muy evidente que es una tendencia, por así decirlo. Nubia ha querido destacar que su terminal no sigue esa tendencia, su terminal va a todo lo contrario, y con muchísimas, pero muchísimos teasers del diseño de su terminal nos ha enseñado que es totalmente plano, que no hay ni un poquito de salida en el apartado fotográfico. Es que es más, toda la parte trasera es totalmente plano, es un terminal muy cuadriculado, los bordes no son nada curvados, son muy rectos, es como diciendo un poco, voy en contra de todo y aún así me sale bien, porque la verdad que este terminal es de lo mejor de lo mejor. Bien, en la versión de dos colores, como siempre negro o blanco, con un diseño muy gaming, en lo que más destaca en este Nubia, tenemos por la parte trasera una triple configuración de cámara y por la parte delantera una pantalla totalmente limpia. Luego vamos a ver qué pasa ahí, pero nos damos cuenta muy evidente de que no tenemos cámara selfie, es que en verdad, como siempre lleva haciendo ya tiempo Nubia, está debajo de la pantalla. Pero bien, como siempre, dejemos de lado un poco el diseño y pasemos a hablar de su ficha técnica. Comenzamos como siempre por la pantalla. En este caso tenemos un terminal con un panel OLED de 6,78 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Bien, es interesante esta variedad de cosas que tenemos. Primero, por un lado, un muy buen tamaño, 6,78 pulgadas. Podríamos decir que es el tamaño normal y que queremos en un terminal gaming. Cuanto más grande, entre comillas, sin pasarnos, mejor tendremos, podremos jugar y mejor podremos usar la pantalla en este caso, ¿no? En un terminal gaming debemos recordar que hay tres cosas muy importantes: pantalla, procesador y batería, y como siempre Nubia en esos tres apartados lo ha hecho genial. Ya no solo en el tamaño de pantalla, sino también en el tipo de panel. Tenemos un panel OLED de una resolución Full HD Plus, que es lo que más extraña de todo, que no sea resolución 2K, pero realmente da un poco más igual, ¿no? Porque a la hora de jugar videojuegos vamos a notar bastante poco la diferencia entre Full HD Plus y resolución 2K, ¿no? Pero hay algo que hay que destacar. También tener en cuenta, mejor dicho, que solemos tener esos típicos 120 Hz de tasa de refresco. No está nada mal. Todo ello sumado a 960 Hz de tasa de muestreo. Algo muy importante cuando hablamos de un terminal gaming. En este caso muy importante porque tenemos una calidad de pantalla muy buena. De, como digo, las tres características importantes, la primera la cumple pero que muy bien. Y por cierto, si nos fijamos, tenemos casi una pantalla totalmente limpia. Entre que no tenemos cámara selfie y entre que no tenemos bordes, tenemos diríamos la totalidad de la pantalla disponible para usarla. Bien, pero ahora pasemos a lo segundo, y yo diría que incluso más importante que la propia pantalla es a nivel mucho más interno el procesador. En este caso, como era muy evidente, Nubia decidió elegir el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. El nuevo procesador de Qualcomm, que viene tirando muy potente. Han conseguido hacer un procesador que de verdad llame la atención, tanto por su potencia como por su dedicación al mundo gaming. Y si tenemos un procesador dedicado al mundo gaming y un terminal gaming, la mezcla va a ser genial. Si bien sabemos que últimamente MediaTek se ha puesto muchísimo las pilas en buscar procesadores y hacer procesadores que se acercan muchísimo tanto al Qualcomm como a Apple, Qualcomm poco a poco también va subiendo por arriba y va mejorando cada año tras año sus procesadores. En este caso, este Snapdragon 8 Gen 3 destaca tanto por su potencia como por su equilibrio, es decir, es muy potente pero también es muy eficiente. Vamos a tener toda la potencia que nos ofrece un procesador de esta gama y de este tipo, pero sin derrochar demasiada batería, aunque ya os adelanto que la batería en este terminal no es para nada ningún problema. Bien, ya no solo es interesante el propio procesador, sino que Nubia, o en este caso Red Magic, ha decidido crear un procesador propio, por así decirlo, secundario, que ya os han hablado, como Red Core R2, que ya veíamos en la versión anterior el Red Core R1, que es básicamente un procesador gaming, por así decirlo, dedicado a mejorar aún más, si es que se puede, en cuanto jugamos a gaming, ¿no? Es decir, si ya la eficiencia y la potencia del procesador del Snapdragon 8 Gen 3 es buena,
este Red Core R2 nos permite darle un puntito más, que hagamos que sea un poquito más potente, un poquito más eficiente y evidentemente la experiencia de juego sea un poquito mejor que antes. Sin embargo, las sorpresas no acaban ahí. Cuando hablamos de almacenamiento interno y memoria RAM nos encontramos también una sorpresa muy grande. Memoria RAM tenemos 8, 12, 16 y hasta 24 GB de memoria RAM. En cuanto a almacenamiento interno tenemos versiones normales de 256, 512 y hasta 1 TB de espacio. El almacenamiento interno es algo que es normal, ¿no? Realmente ya hace años como que nos asustaba, ¿no? Ver un terminal de 1 TB, decíamos no lo vamos a utilizar, pero hoy en día es verdad que es una versión más habitual. Pero 16 ya era bastante grande, imaginaos 24 GB de RAM. Es verdad que hablamos de un terminal dedicado al gaming, con lo cual tener una memoria RAM muy amplia no viene nada mal, pero 24 GB en un terminal es la verdad que totalmente increíble. Bien, si hablamos del apartado fotográfico, puede ser que sea un apartado de los más secundarios cuando hablamos de un terminal gaming, pero aún así, aunque no tenga un diseño que no se sobresalga por la parte trasera, Red Magic ha querido darle una cierta importancia con sensores interesantes y una calidad fotográfica bastante buena para ser un terminal gaming. Si arrancamos por la parte trasera, tenemos una triple configuración de sensor principal de 50 megapíxeles, sensor gran angular de 50 y sensor macro de 2. Que yo siempre os comento que esos sensores están casi de pega. Pero bien, si nos adentramos un poquito más en el sensor principal, hablamos del Samsung JN5, un sensor de 50 megapíxeles que nos permite una calidad muy buena. Sensor que realmente ya conocemos, ¿vale? O sea, es un sensor que ya viene de largo y que sabemos que funciona muy bien. Su calidad es bastante buena, muy aceptable de hecho, y sobre todo interesante que lo veamos en un terminal gaming, que realmente el apartado fotográfico, como he dicho, es lo que menos importancia le dan, pero aún así han puesto un sensor principal bastante bueno. De sensor secundario como función ultra gran angular única, ¿vale? Lo digo de único porque normalmente los fabricantes últimamente cogen el ultra gran angular y lo cogen con macro, pero en este caso han preferido que no, o sea, es ultra gran angular solo y contamos con el sensor Samsung GN1, sensor que también tenemos bastante conocido, de hecho incluso bastante más que el GN5 y que hemos visto ya en muchísimos terminales y sabemos que su calidad es bastante buena. Es un gran angular, tampoco necesitamos mucho, necesitamos que sea un sensor que pueda recibir mucha luz y que haga una calidad fotográfica bastante buena, pero aún así ahí tenemos el sensor. Y por cierto, el sensor terciario o por último ese sensor de 2 megapíxeles macro. Yo esto lo veo así como por poner algo, ¿no? Que no falta un sensor macro, que a veces también tiene su cierta importancia, pero un sensor de 2 megapíxeles de tercer sensor así, es algo que al final es por poner ese tercer sensor y que ahí quede, que nadie se queje de que este terminal no tiene macro. Pero la importancia está en sensor principal y sensor secundario que se llevan toda la fama. Ahora bien, pasemos a la parte trasera, que es donde viene lo interesante, ¿no? Y vosotros diréis, ¿por qué? Yo os comento que el sensor no está en la pantalla. El sensor está, de hecho, debajo de la pantalla. Si hablamos de su sensor selfie, tenemos un sensor de 16 megapíxeles encargado para OmniVision. Bien, Nubia no es la primera, pero tampoco la última marca que lleva tiempo ya integrando sensores bajo pantalla. De hecho, hablando de marca china, ZTE ya fue una de las pioneras en integrar los primeros sensores bajo pantalla. Y de hecho, lo que ha ido haciendo es que en sus últimos terminales te da la opción de tener el mismo terminal con cámara selfie o con cámara selfie bajo pantalla. En este caso Nubia ha dicho que ya sí o sí sus terminales gaming ya van a tener la cámara bajo pantalla y el ejemplo perfecto es este Nubia Red Magic 9 Pro. Un terminal que nos permite ya no solo que podamos tener esa cámara selfie bajo pantalla para tener una pantalla totalmente casi disponible, ¿no? Es decir, nos da una tasa de jugabilidad o de uso de pantalla mucho mayor que la competencia al quitar ese pequeño puntito que tendría la cámara selfie. Y también, evidentemente, han ido mejorando año tras año la calidad hasta que podamos decir que realmente casi ni se nota la diferencia entre cuando está por arriba y por debajo de la pantalla. Bien, ahora vamos al otro apartado que también es muy interesante, lo repasamos antes, pantalla, procesador y batería. Pues si hablamos de batería, Red Magic ha dicho si falta batería, que no falte, básicamente, porque han decidido poner 6500 mAh de batería. Una autonomía o batería, como queráis llamarlo, muy amplia. Evidentemente, fuera de la competencia, pero sí dentro de los terminales gaming, es un uso habitual. Solemos ver normalmente baterías por encima de los 5000 mAh. ¿Por qué? Porque aparte de que necesitamos como tal batería, porque evidentemente
no queremos estar enganchados a la corriente todo el día, los terminales gaming suelen consumir el doble que un terminal habitual. No el doble, pero sí muchísimo más en muchas ocasiones, sobre todo cuando evidentemente hacemos uso de esa palabra gaming, ¿no? Con lo cual, si tenemos un terminal que consume muchísimo, a pesar de que tenga un procesador bastante eficiente, necesitamos una batería que pueda dar juego y que nos pueda dar guerra en esos momentos. Con lo cual, 6500 mAh de batería es la batería perfecta para un terminal gaming. Aquí realmente es donde encontramos la diferencia con el Pro Plus, y es que cuando hemos hablado de procesador, pantalla, cámaras, es todo igual. El cambio principal está en batería. Lo hemos repasado muchas veces y es que las versiones Pro Plus lo que hacen es reducir un poquito la batería y aumentar la carga rápida. En este caso, como hablamos de la versión normal, bueno, dentro de la Pro normal, tiene un poquito más de batería que la Pro Plus y un poquito menos de carga rápida. ¿Cuánto menos? Pues 80 vatios de carga rápida, que hoy en día parece que 80 vatios sea una carga lenta, pero realmente un terminal con una batería muy grande, pero también una carga rápida de 80 vatios es una una carga rápida perfecta con unos tiempos de carga muy buenos. Y como siempre, el resto de características, pues tenemos Wi-Fi 7, tenemos 5G, NFC, Bluetooth 5.3, tenemos Android 14 y tenemos el sistema operativo de Red Magic OS 9. Bien, un terminal muy interesante porque habitualmente Red Magic suele presentarlo primero allí en China, que de hecho, como he comentado, ya está allí a la venta, ahora comentaremos precio, y habitualmente suelen venir a Europa. No todos los modelos, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, el año pasado, que si no me equivoco, el año pasado no llegó la versión Pro Plus, porque hice un vídeo y mucha gente me comentó que cuando llegaban, y por lo que vi sí llegó la versión normal, llegó la versión Pro, pero no el Pro Plus. En este caso imagino que llegará la normal y espero que la Pro, porque la Pro es la más equilibrada, evidentemente. Realmente yo prefiero, por ejemplo, un poquito menos de carga rápida y un poquito más de batería, que es en este caso lo que consigue el Pro. El resto de características, os prometo que no cambia nada. Pantalla, batería, batería es lo que sí cambia, perdón. Pantalla, procesador y cámara se mantienen exactamente igual. Ahora sí, precios sí que vemos diferencias bastante grandes, por así decirlo, pero nos vamos a interesar en los precios al cambio de este Red Magic 9 Pro normal, ¿no? Bien, en su versión básica, que hoy en día ya que básica sea 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno es increíble, tiene un precio de 560 € al cambio. Al cambio, sin tasa ni impuestos, que como siempre sabemos, acabarán incrementando un poquito el precio. Pero un precio bastante interesante y muy bueno para un terminal de estas características. Yo estoy totalmente anonadado, ¿no?, con este terminal. Es muy interesante, muy potente y la verdad que sobre todo lo que más destaca es que han destacado el diseño en un terminal gaming, que si os dais cuenta los terminales gaming suelen preocuparse relativamente poco por el diseño, se preocupan porque sea potente, porque tenga buena batería, porque tenga calidad en cuanto a lo que es el interior, ¿no? Pero es que la mitad casi de la campaña de anuncio del nuevo Red Magic 9 Pro se ha centrado en su diseño, en la diferencia que tiene de diseño respecto a la competencia, y eso es muy interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, chicos. Como siempre, tenéis abajo en la descripción nuestras redes sociales, pues Instagram, Twitter, Telegram. También tenéis abajo por si os interesa haceros miembros del canal, que lo abrí hace un tiempecillo, y ahí lo dejo siempre por si a alguien le interesa. También, como digo, no olvides sino suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo y te interesa saber mucho más sobre la tecnología. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chicos!